Hola, muy buenas. En este video vamos a ver el concepto de divisibilidad, divisor y factor. Para ello voy a hacer estas dos divisiones que están acá. 20 dividido entre 2. Esto me da 10. 10 por 2 es 20. Y obtengo un residuo de 0. Recuerde que ya habíamos visto las partes de la división. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Ahora voy a hacer la otra que está acá en rojo. 20 dividido entre 3. Esto me da 6. 6 por 3 es 18. Y obtengo un residuo de 2. Vamos a ver cuál es la diferencia de esta y esta división. Es que aquí el residuo es 0. No hay residuo. El residuo es 0. En cambio, en esta otra, obtengo un residuo. Aquí el residuo no es 0. Hay un residuo de 2. Entonces, cuando hacemos una división, vamos a hablar de divisor, el concepto de divisor. Si hacemos una división y el residuo que obtengo es 0, voy a decir que este número es un divisor. En este caso, 2 es divisor de 20. O 2 divide a 20. Puedo decirlo que 2 es divisor de 20. También se puede escribir de esta forma simbólica: 2 divide a 20. Una raya grande acá, 2 divide a 20, o lo digo, 2 es divisor de 20. Acá veo que el 3 no es divisor de 20. Voy a decir 3 no es divisor de 20. ¿Por qué no? Porque hay un residuo. En este caso el residuo es 2. Si obtengo un residuo de 0, es divisor. Si no obtengo un residuo de 0, obtengo cualquier otro residuo, entonces significa que no es divisor. Entonces simbólicamente puedo decir que 3 no es divisor de 20. Vamos a hablar entonces también de lo que es factor. Y es que un factor es cada una de las partes que forman la multiplicación. Un ejemplo: 2 por 10 es igual a 20. Recuerden el algoritmo de la división, que dice que es el cociente por el divisor más el residuo, pero en este caso el residuo es 0, entonces no tenemos que sumar nada. 2 por 10 nos da 20. Ok, cada uno de estos, el 2 y el 10 que lo estoy multiplicando, cada uno de estos se le conoce como factor. Entonces 10 es un factor y 2 también es un factor. Entonces, si cumple la condición de que es divisor, también es un factor. Ahora, 3 no es un factor de 20. ¿Por qué? Porque 3 no es divisor de 20. Entonces, vamos a pasar a ver algunas reglas de divisibilidad. Ok, aquí tenemos las reglas. Dice que el primer número que vamos a ver es el 2. Vamos a ver qué debe cumplir un número para que sea divisible entre 2. Y dice que debe terminar en 0 o en una cifra par. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8. Ejemplos de esto va a ser 2304. ¿Okay? 2304 termina en número par, por lo tanto es divisible entre 2. No es necesario hacer la división, ya sabemos que es divisible entre 2. Otro ejemplo va a ser 5680. Este número también es divisible entre 2, ¿por qué? Porque termina en 0. La regla de divisibilidad entre 3 dice que la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Vamos a ver un ejemplo de esto que va a ser 1302.
¿Por qué dice que este es un número divisible entre 3? Bueno, sumemos los dígitos que están formando este número. Va a ser 1 más 3 más 0 más 2. Y esto nos da 4, 5 y 6. ¿Ok? 6. 6 es un múltiplo de 3. O es lo mismo también hablar de que 6 es divisible entre 3. Entonces cumple que este número es divisible entre 3. Vamos a ver otro. Y este sería el 7512. Vamos a sumar los dígitos que están formando este número, que va a ser 7 más 5 más 1 y más 2. 7 y 5 son 12, 13, 14 y 15. Ok, esto es 15. Y 15 es divisible entre 3 o 15 es múltiplo de 3. Por lo tanto, este número es divisible entre 3. Ahora que si este número queda muy grande, en este caso 15 es pequeño, pero si quedara de 4 dígitos, todavía queda un número muy grande, o de 3, yo puedo volver a sumar. 1 más 5 es 6, y 6 exactamente es divisible entre 3 o es múltiplo de 3. La regla de divisibilidad entre 4 es un poco más larga, un poco más compleja, y dice que es divisible entre 4 si el número formado por las últimas dos cifras es un múltiplo de 4 o cuando termina en doble cero. ¿Okay? Otra de las formas también es si el resultado de sumar el doble del penúltimo dígito y el último da un número divisible entre 4. Vamos a ver esto, ¿cómo sería acá? Un ejemplo, 7512. Voy a tomar las últimas dos cifras, nada más del número, y voy a ver si estas últimas dos cifras son divisibles entre 4 o es múltiplo de 4. ¿Okay? Si yo empiezo a contar de 4 en 4, 4, 8, 12. ¿Ok? Ahí está, es múltiplo de 4. Entonces este número es divisible entre 4. Otro ejemplo sería el número 2336. El 2336 es divisible entre 4. Y dice, lo voy a probar con esta otra que dice, si el resultado de sumar el doble del penúltimo dígito y el último dígito da un número divisible entre 4. ¿Cuál es el penúltimo dígito? Este es el penúltimo dígito. Voy a tomar el doble de este. Este es 3, el doble sería 6. Y le voy a sumar el último dígito que es 6. ¿Ok? 6 más 6 me da 12. Y 12 es un número divisible entre 4. 12 y entre 4 da 3 cerrado. ¿Ok? Entonces, acá está la regla de divisibilidad entre 4. Y la regla de divisibilidad entre 5 es bien sencilla. Son divisibles aquellos números que terminan en 0 o en 5. Un ejemplo, 5520. Termina en 0. Es divisible entre 5. Y el 11255. Es divisible entre 5 porque termina en 5.